Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad y a propósito de este cambio de gobierno que se estará llevando a cabo a partir del día 16 de agosto y a propósito de que hay un desempleo mayúsculo, de que la economía está paralizada, de que hay preocupación, nos acompaña en este momento por la vía de Zoom el señor Henry Gebrar, que es economista reconocidísimo y de muchísimos conocimientos, que nos ayudará a analizar un poco qué le espera a la República Dominicana en materia económica y por dónde deberían ir enfilándose los próximos administradores de la cosa pública de la República Dominicana. Don Henry, muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Mire, hay mucho eco, yo te escucho bien, pero un poco confuso porque yo escucho mucho eco. A ver si hay Pero posibilidad de que bajen un poquito eso. bien, pero por lo menos entiende lo que digo, a pesar del eco. Sí, si no habla muy rápido y así no se va Perfecto. enredando el eco, vamos a tratar de entender las preguntas. Está bien. Don Henry, que quisiéramos saber por dónde deben ir los próximos administradores de la cosa pública de la República Dominicana a propósito de esta situación de calamidad económica que estamos viviendo como país, producto de todo lo que ha causado el COVID-19. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la primera medida que usted entiende que debe tomar el gobierno de Luis Abinader una vez se posicione? Sí, mira, mira, qué interesante la pregunta, obviamente. Mira, primero hay que reconocer y entender que el país se está enfrentando a lo mismo que la mayoría de los países con los cuales tenemos transacciones económicas y comerciales, y por supuesto los propios Estados Unidos, que ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, a lo que es la peor crisis económica y social Sí. desde el año 1929. Y eso yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta y de que probablemente, y ahí me permito pues diferir un poquito, ¿no? de lo que dice los amigos del Banco Central. Yo entiendo que lejos de disiparse los efectos económicos y sociales, están definitivamente delante de nosotros. Y eso va a requerir no solamente del gobierno que se va a iniciar en el 16 de agosto, sino las propias autoridades de ahora, o sea, gobierno saliente y gobierno entrante, buscar la manera de que pueda haber una especie de acuerdo nacional que permita tomar desde ahora una serie de medidas que la gravedad de la situación económica y social no permite esperar el 16 de agosto a que se piense o que se empiece a tomar una serie de medidas. Del mismo modo que se ha actuado de manera, vamos a decir, contundente, si se quiere, cuando empezó el coronavirus, que se implementaron programas que yo sé que mucha gente los habrá criticado, porque nunca es suficiente, pero por lo menos fase 1, fase 2, patíquate en casa, ha permitido venir en auxilio, venir a abrazar una cantidad de gente que estaba completamente desamparadas frente a esta crisis. Esta crisis no se ha resuelto, la parte económica y social no se ha resuelto, por lo que las propias decisiones que anunció el presidente de la República en su último discurso, que eran muy atinadas de prorrogar esos programas, yo creo que es muy responsable de parte de todo el mundo entender, aceptar y ver cómo integrar esta información de que esos programas completamente necesarios no están contemplados en ningún presupuesto, ni Exacto. el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso a finales del año pasado, ni mucho menos en el presupuesto modificado que se acaba de aprobar y que se acaba de promulgar, por lo que yo creo que ahí hay una emergencia económica y social que manda a que con carácter de urgencia, quizás hasta el mismo Congreso actual que todavía está trabajando, contemple la posibilidad a través de una comisión común a los que están saliendo, con los que están entrando, de volver a modificar el presupuesto modificado
para tomar en cuenta la prórroga de los programas de ayuda social para gran parte de lo que queda del año. Dos, implementar medidas similares, pero a favor de las empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas, que si no reciban ahora un apoyo directo desde el Estado, no van a tener la posibilidad ni Henry, remotamente de regresar a la vida económica. Pero discúlpeme ahí, por favor. Usted dice que el apoyo económico llegue directamente a las MIPYMES, pero yo tengo entendido, y usted que es el economista me corrige, por favor, que el gobierno había anunciado que a través de Banca Solidaria, que a través del Banco de Reservas, estaría entregando millones de pesos a ese sector. ¿Nunca les llegó? ¿Qué pasó ahí? Mira, lamentablemente siempre ha sido la tónica con las MIPYMES, porque primero, cuando hablamos del sector MIPYMES, estamos hablando de un sector que no existe. ¿A qué me refiero? Hay medianas empresas, hay pequeñas empresas y hay microempresas. Y no es justo, no es correcto considerar a todas esas empresas tan diversas como parte de las mismas realidades. Cuando tú diseñas un programa de apoyo financiero a las MIPYMES, siempre termina beneficiándose exclusivamente las empresas medianas, porque son las que tienen la capacidad, tienen el nivel de organización que les permite tener acceso a eso. Y no te olvides tampoco que mucha de la ayuda, muy correctamente diseñada de esa, frente a lo que es una crisis normal, que esa no es una crisis normal, que son esos programas de facilitación de créditos que muy temprano, muy correctamente implementó el Banco Central. La realidad es que como tú tienes que pasar a través de la banca, es muy difícil para un banquero, y yo no soy banquero, pero tú le puedes hacer la pregunta, yo creo que si es sincero te va a hacer la misma respuesta que te estoy haciendo, de que es muy difícil para un banco aprobar una línea de financiamiento para empresas que han estado cerradas durante 3 meses y cuya perspectiva de ingreso a corto plazo no son muy claras. Es para esas empresas que se requiere diseñar un programa adicional de medidas de soporte directo tipo fase 1 o fase 2, muy parecido a eso, pero que llega directamente a la empresa. Tú tienes muchas microempresas que para poder iniciar de nuevo, para salvarse, lo que necesitan no es financiamiento, es que se le dé un subsidio directo de 50,000 pesos, 100,000 pesos, para volver a empezar. Esto yo creo que es algo que nos está enseñando la receta de todos los países que están pasando por el coronavirus, que en el caso de nosotros fue muy difícil esto, porque teníamos el tema de las elecciones de por medio. De hecho, yo creo que, siendo muy sincero, el actual ministro de Economía, Juan Ariel, lo dijo cuando se le cuestionó, y él dijo que, mira, no se ha puesto esto en el presupuesto modificado porque le corresponde eso al nuevo gobierno. Puede ser correcto desde el punto de vista político, pero desde un punto de vista económico y social, hay muchas empresas que no tienen la capacidad de esperar el 16 de agosto a ver qué decida un nuevo gobierno. Por eso, mira, este llamado que yo estoy haciendo, hay miles de empresas que si no le llega un apoyo, una ayuda directa, ya le hemos firmado su sentencia de muerte. Y miles de empresas que se mueren, son decenas de miles de empleos que estamos perdiendo. Y eso, yo creo que eso es una dinámica, la emergencia que hay, aparte del tema de salud, que yo creo que hay que reconocer también que ahí, como dijo el doctor Báez, el mismo domingo de las elecciones, hay una situación muy tensa de este lado que habrá que revisar algunos protocolos, algunas medidas. Yo creo que es urgente que tomemos medidas de apoyo para las las pequeñas empresas de manera general, y algunos sectores fundamentales como la producción de alimentos y las zonas turísticas, porque en el mismo caso de las zonas turísticas, si bien, y yo creo que fue una muy buena noticia que efectivamente las fronteras se volvieran a abrir a partir del 1 de julio. Sí, las fronteras aéreas. También. Es muy poca gente. Hace unas horas ha hablado que solamente son 29 hoteles que abrieron. Es menos del 10% de las habitaciones hoteleras
que han abierto, y yo creo que cuando veamos las estadísticas a mitad de agosto que publicará el Banco Central, veremos que en julio la gran mayoría de los pasajeros que visitaron a la República Dominicana fueron especialmente los dominicanos radicados en el exterior y que han querido obviamente aprovechar a poder reencontrarse con sus familias. O sea que hay una situación de crisis todavía muy difícil y tenemos que cerrar con carácter de urgencia la parte de ingresos y la parte de gastos del presupuesto modificado. Otro punto que mortifica a la población y especialmente, vamos a decir que a todos, en sentido general, al gobierno y al pueblo llano, es el tema de que el dólar continúa con tendencia alcista. ¿Usted cree que esta tendencia se mantenga y qué se pudiera hacer desde el Banco Central, sobre todo, para controlar este descontrol? Mira, yo creo, y obviamente, mira, hay que siempre abordar el tema de las proyecciones tipo de cambio con mucha humildad. Yo creo que gran parte del el ajuste cambiario ya ha sido considerable. Si tú ves la devaluación de los últimos 12 meses, el dólar ha subido un 14.6%, casi 8 pesos. Eso es considerable. Y lo que sí hemos podido observar en las últimas semanas antes de las elecciones y hasta el momento, que es temprano obviamente, porque solamente han pasado 2 días completos después de las elecciones, que de cierto modo la calma ha regresado al mercado cambiario después de que efectivamente la brecha entre el precio oficial del dólar, que era la tasa de referencia del Banco Central, y la tasa real, digo real porque es la que prevalece en el mercado cuando tú tenías que comprar dólares. Hubo momentos que había casi 4 pesos de diferencia entre una y otra, y hoy en día la tasa oficial del Banco Central ayer estaba en 58.28, o sea que ha subido mucho y que ya hay una diferencia, vamos a decir, ya razonable entre la tasa del mercado y la tasa real. Lo que ahora puede brindar obviamente más tranquilidad es tan pronto como se conozca quién es el equipo económico del nuevo gobierno. Eso debe ser un factor, esperamos que pueda tranquilizar. Obviamente hay mucha expectativa natural, ¿no?, con esto, y de que con la modificación del presupuesto modificado se tenga claro cuál es el monto del bono soberano que necesariamente la República Dominicana va a tener que colocar en el mercado exterior. Pero cuando es la única salida posible. Cuando usted dice modificación del presupuesto modificado, sabemos que se le dio al gobierno 150.000 millones de pesos extra, ¿verdad que sí? Mira, es interesante el tema de los 150 millones, porque esta mañana un comentarista me hizo la pregunta y casi el comentario, ¿no?, diciéndome que no tenía por qué preocuparse, porque se está dejando a la próxima administración 100.000 millones de pesos, dijo el presidente. 100.000 millones, dijo el presidente. Ahora, la realidad, y mira, yo no estoy aquí para polemicar en la parte política, porque eso no es lo mío, ni me interesa, yo no sé nada de eso, y mucho menos me corresponde a mí hablar de política aquí. Pero vamos a ver, de un punto de vista económico, lo que sí se ha incrementado en 150.000 millones de pesos es el déficit que produce, de un lado, la caída de los ingresos, que no es culpa de ningún gobierno. Los ingresos se caen porque la economía se cae por culpa del coronavirus. Eso sí es una realidad. Sí, eso se entiende. Lo que pasa, y es que es ahí donde está mi alerta, es que se proyectó ahí que los ingresos iban a quedar 100.000 millones de pesos por debajo de lo presupuestado, pero eso se hizo sobre la base de que la economía iba a cerrar el año con crecimiento cero. Pero ahora ya no. No, porque crecimiento cero, eso sería una excelente noticia para la economía dominicana, tomando en cuenta... No está en crecimiento negativo, no está en crecimiento negativo, está en cero. No, pero fíjese que ya a abril, y no son cifras mías, son cifras del propio Banco Central, te decía que al cierre de abril ya la economía estaba cayendo un 7.5%. En otras palabras, para que podamos cerrar, y ahí todo el mundo lo va a entender, para poder cerrar en cero el crecimiento de este año, la economía debería estar creciendo desde mayo en adelante
cerca de un 4%. Ya entendí. Yo creo que no hace falta saber mucho de economía No, no, ya, para te lo digo. entender que eso no va a ser posible. Sí. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que tenemos que sincerar este ejercicio de presupuesto y tomar en cuenta que probablemente la calidad de ingreso va a ser superior en otros, cualquier cifra entre 30 y 50 mil millones de pesos. Pero por otro lado, del lado del gasto, tenemos que estar sinceros de que la propia medida que tomo correctamente, que no haya equivocación con lo que yo vaya a decir. El presidente muy correctamente anunció la prórroga de los programas de asistencia social hasta por lo menos el 15 de agosto. Él tiene razón de hacerlo. Ahora tenemos que estar claro que eso no está en ningún presupuesto. Eso no está en el presupuesto complementario. Como tampoco está en el presupuesto complementario las medidas que van a necesitar las empresas. En otras palabras, tú tienes ahí un hoyo adicional versus el presupuesto que se acaba de modificar, que pudiese significar entre 50 y 60 mil millones de pesos adicional, que ¿cómo tú lo vas a financiar? Con ingresos adicionales no hay posibilidad, porque eso depende de la actividad económica y lamentablemente, mira, tú ves todas las estimaciones que están haciendo los organismos internacionales sobre la economía mundial. Tú no puedes contar sobre el sector externo para traerte mejores noticias, por lo menos hasta el final del año. 2021 será mejor, lo más probable. Ahora, ¿qué te queda? Te queda hacer algunos recortes de gastos. Bueno, siempre hay posibilidad de mejorar la caída del gasto, pero te queda muy poco tiempo por lo que queda de año, porque el nuevo gobierno se va a iniciar el 16 de agosto y le quedaría básicamente 4 meses, y tampoco es recomendable frente a una situación de crisis recortar gastos, por lo que el único camino que le queda a la nueva administración es abocarse a preparar, quizás idealmente con el soporte del Fondo Monetario Internacional, una fuerte emisión de bonos soberanos. Uy. Imagínate, lo estoy diciendo yo que siempre aquí Oh, he padre. estado alertando sobre el tema de las deudas, el tema del Sí. déficit, pero es que este año no es el problema. De hecho, el problema este año es pensar en déficit y en deuda. Hay que ir a buscar afuera todo lo que afuera nos puedan permitir, porque eso Señor. es la tónica de ahora. En el 2021 las condiciones van a ser mucho más difíciles. Entonces, ahora hay que salvar a la gente dándole salud, Sí. dándole alimentación, y al mismo tiempo, lo que faltaba hasta el momento, hay que salvar a las empresas. ¿De qué te sirve arrancar con una buena temporada de turismo en el mes de noviembre-diciembre, que será realmente el arranque del turismo en República Dominicana, si en el interino se nos habrán desaparecido las empresas de transporte, Sí. todas las empresas de servicio y de soporte? Entonces, yo creo que esto es una agenda de emergencia económica y social que debe de asumir esas comisiones que se están conformando ahora, ¿no? De transición. Yo creo que más allá de una mera transición administrativa, ojalá pues logren los que salen y los que entran el entendimiento, el compromiso con el país de poder hacer que en lo inmediato las medidas que requiere el tejido empresarial, especialmente las pequeñas empresas, Sí. se puedan tomar. Esto es un asunto de vida o muerte para las empresas y de vida o muerte para los empleos. Don Henry, se nos acaba el tiempo, se nos queda un tema importantísimo, pero me dicen acá que no puedo ya continuar. Era el tema sobre la reforma fiscal. Yo espero tenerlo nuevamente, que usted nos permita entrevistarlo. Mira, eso es para el presupuesto 2021, va a ser parte de la discusión del presupuesto 2021, habrá que discutir eso, pero ahora es casi una frivolidad hablar de fiscalidad. El tema de ahora es cómo vamos a salvar a la gente, comida, salud, y cómo salvar a las empresas y los empleos. Esto debe ser la única prioridad para las autoridades salientes y las entrantes, y ojalá sepan dejar de lado la parte de la política. Ya salimos, ya terminó la campaña. Que todos, mire, yo sé que es más fácil con violín o con guitarra,
pero ahí todos tenemos que tratar de tocar en la misma orquesta. Pues le agradezco muchísimo de verdad que haya dedicado su tiempo aquí en República de la Verdad a través de RNN Canal 27. Le doy muchísimas gracias. Y a los amigos televidentes les invito a que se queden ahí en sintonía con nosotros porque regresamos en minutos con más contenido en este que es su espacio República de la Verdad. Muchas gracias.